40, número 2, versos número 2 y 3. Escribe el salmista: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Es nuestra oración esta mañana, Señor, que muchos puedan confiar en ti, que muchos más puedan ser ayudados por ti, que puedan ver, que puedan escuchar, que puedan percibir, Señor, la voz de la misericordia y de la gracia, que puedan asir tu mano extendida, que quieres sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De ese hoyo en el que nos hundimos sin esperanza a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra naturaleza y de nuestra indiferencia. Cuánta desesperación había en nuestra alma sin Cristo. Cuánta oscuridad, cuántas tinieblas cubrían nuestras almas sin Cristo. Cuánta ignorancia, cuánta incapacidad y debilidad. Sin Cristo nos hundíamos. Precisamente, Señor, estábamos en un pozo, desesperados. Y como no sabíamos que era por tu gracia, pues estábamos muertos espiritualmente, no teníamos el menor entendimiento de qué es gracia divina, gracia soberana, qué es misericordia, qué es bondad y compasión de Dios. Girábamos desesperadamente en ese pozo de desesperación y simplemente estirábamos nuestros brazos para hacer lo que fuera, tratando de salir. Y en esta desesperación siempre optábamos por cosas creadas, por caminos equivocados, por ramas frágiles y secas que se rompían una y otra vez. Y no podíamos salir. Y nos hundíamos en un lodo cenagoso. De dolor, de frustración, de angustia, de soledad, de vacío. Pero tú nos sacaste, Señor. Tú nos has hecho libres. Tú nos has dado esperanza en Cristo. Por eso, con paciencia esperaré que el Señor me ayude cada día, porque
Con paciencia he esperado que el Señor me ayude, y Él se ha fijado en mí y ha escuchado mi clamor y me ha sacado de ese foso de desesperación, de ese lodo y del fango, de mi miseria y de mi ruina espiritual. Él ha puesto mis pies sobre el suelo firme, y a medida que he dado pasos, Él me ha estabilizado. Él me ha dado un cántico nuevo para entonar. Él me ha dado un himno de alabanza a nuestro Dios. Es mi deseo, Señor, que muchos puedan ver lo que tú has hecho y queden asombrados. Que muchos puedan confiar en ti. Qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Señor, tú has hecho maravillas, muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Si tratáramos de mencionar o enumerar todas tus obras maravillosas, no terminaríamos jamás. Oh Dios, tú no te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que nos has hecho escuchar y finalmente podemos comprender por esta gracia que nos has dado, hemos entendido que no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado, porque nada podemos hacer. Por eso, Señor, estamos aquí. Como está escrito en tu libro acerca de nosotros. Nos complace hacer tu voluntad en esta hora, Señor. Es nuestro deleite, Señor, porque ahora tus enseñanzas, tu palabra está escrita en nuestro corazón. Contaremos tus maravillas. Contaremos de esta gran noticia. No tendremos temor de hablar con libertad. Tú nos das denuedo y valentía, Señor, para proclamar esta verdad ahora al pueblo. Delante de muchos, Señor, proclamaremos las buenas noticias acerca de tu justicia. Delante de muchos proclamaremos esta verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Es la noticia de todo lo que Dios hizo para sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es la noticia de lo que Dios hizo, no es la noticia de lo que puedes hacer para salir tú mismo. Es la noticia de lo que Dios ha hecho para sacarnos del pozo de la desesperación. Él ha lanzado la cuerda de su misericordia y nos ha rescatado, porque Él mismo ha descendido al hoyo, al foso. Él mismo tomó forma de hombre, se hizo como un siervo y descendió. Y Él probó en su misma naturaleza humana el dolor y la agonía y la tragedia
tragedia humana. Él probó toda la miseria porque llevó sobre sí mismo toda nuestra maldad. Él experimentó la soledad, el vacío. Por eso su grito de agonía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es nuestro grito, es esa agonía, ese terrible miedo, esa sensación horrible de sentirse solos, de sentirse abandonados, porque sabemos que nuestro pecado nos ha separado, nos ha puesto muy lejos de Dios. Mas Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Así que esta soledad que experimentó era la suma de todas nuestras soledades. Toda la tragedia del hombre estaba sobre Él. Por eso, Señor, no callaremos este mensaje, no dejaremos de hablar esta buena noticia de tu justicia, dice el salmista. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias en esta mañana. Rodéanos, Señor, de tu suave y dulce presencia. Rodéanos, Señor, de tu amor inagotable y de tu fidelidad como un manto protector en esta hora. En medio de las dificultades, rodéanos de tu misericordia, de tu fidelidad y amor inagotable. Rodéanos, Señor. Quizás nuestras dificultades, como dice el salmista, son demasiadas para contar, porque es tal, dice el salmista, dice el rey David, dice: es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Ahí está mi corazón, Señor. No encontramos salida, porque la suma de nuestros pecados es mucha. Y por eso Él habla de un pozo de desesperación. Una espiral, una caída, un vacío, atemorizantes. Y solo Dios puede sacarnos de allí. Nuestras maldades, dice el salmista en el verso 12, suman más que los cabellos de nuestra cabeza. Y nos debilitan porque Él escribe: he perdido toda mi valentía. Sí. ¿Quién podrá presentarse en su pecado, en su maldad y en su rebelión? ¿Quién podrá presentarse delante de ti valiente o fuerte? Señor, nos presentamos con humildad, totalmente frágiles, como lo escribe Juan, totalmente ciegos, desnudos, temblando de frío. Estamos delante de ti, Señor, arruinados y en nuestra miseria, y extendemos nuestras manos a ti una vez más esta mañana. Por favor, vístenos con tu fidelidad y vístenos con tu gran amor.
Vístenos, Señor, con tu misericordia, con tu compasión, Señor. Es mucha nuestra maldad y estamos acabados. La batalla interna en nuestras mentes, porque nuestros cuerpos solo sirven al pecado y con nuestra mente deseamos servir a la ley de Dios y agradar a Dios, pero esta batalla es constante, diaria, y somos tan débiles. Pero Él se inclinó, escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo, y pone en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Tú me rescatas, tú vienes pronto y me ayudas. Tú me guardas de humillación y vergüenza, porque no defraudas a ninguno que pone su confianza en tu nombre. Tú, Señor, tienes favor para conmigo. Todos los que te buscan se alegran en ti, se gozan en ti los que aman tu salvación. Todos los que te buscan pueden gritar a una sola voz: el Señor es grande. El Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, miserable y desnudo, ciego y desventurado soy, pero el Señor tiene de mí compasión. El Señor piensa en mí. El Señor es mi ayudador, mi Salvador. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Es mi Redentor y conoce mi condición. Sabe que soy polvo, nada más. Sabe que soy polvo, nada más. Y se acuerda de mí. Y piensa en mí. Y me ama. Y me sacia. Me viste. Me rodea de favores y bondades. Él me escucha, me responde. Cuando tengo sed de Dios, que Él pone en mí, Él sacia esta necesidad. Él crea esta sed que solo sacia Él para su propio bien.
Él crea esta sed que solo sacia a Dios para su propio bien. Él crea todas las cosas, sustenta todas las cosas. Él crea esta sed que solo sacia a Dios para su propio bien. Él crea esta sed que solo sacia a Dios para su propio bien. Él crea esta sed que solo sacia a Dios para su propio bien. Él pone hoy en mí un deseo solo por Él, solo por su gracia, solo por su amor. Porque mientras nos hundimos en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, no tenemos sed de Dios, no tenemos hambre, no tenemos conciencia de nuestra real necesidad. Incluso no sabemos del peligro de la muerte y la condenación. Solo sentimos miedo, solo sentimos desesperación, angustia, soledad, vacío. Y tratamos de resolver y de llenar ese vacío agarrándonos de ramas secas que se rompen, que se quiebran. Solo tratamos de saciar esta sed bebiendo de fuentes y cisternas rotas que no retienen agua. Pero no te podemos ver porque nuestro corazón está lleno de sombras. Es tanta la desesperación que no te vemos. Por eso no podemos salir nosotros. Por eso no podemos librarnos nosotros mismos. Por eso no podemos salvarnos nosotros mismos. Tú nos salvas, Señor. Hay un punto, hay un momento maravilloso en nuestras vidas donde pones en nuestro corazón la capacidad de clamar, de suplicar a Dios, de orar a Dios, de pedir a Dios. Sálvame, Señor, te lo pido. Y esta es nuestra oración. Señor, pon en el corazón de muchos ahora, amigos que amamos, gente que conocemos y que apreciamos mucho, Señor, y familiares aún. Pon en sus corazones tu gracia. Haz llover tu rocío de gracia sobre ellos, Señor. Que ellos puedan comprender, Señor. Que ellos puedan entender el mensaje. Y entonces, Señor, que puedan confiar en ti. Que ellos también puedan temer a Dios.
ellos también puedan ser rescatados. Danos de nuevo valentía y convicción de este mensaje cada día más, Señor, para que compartamos una y otra vez, cuantas veces sea necesario, para que a tiempo y fuera de tiempo instemos al arrepentimiento, porque tú quieres salvar y puedes salvar. Tuya es la fuerza y el poder, declaró el salmista, pero también él dice, tuya es la salvación. Tú oyes el clamor de aquellos que te buscan y con tremendas cosas les respondes. Trae hambre y sed a esta generación, te pido. Trae hambre y sed a esta generación indiferente. Una generación irreverente, rebelde, desobediente, una generación necia, una generación que no honra, una generación que no teme. Pero tú, Señor, puedes hacer que este tiempo sea el tiempo del hambre y de la sed de Dios, de oír la voz de Dios. Tú puedes venir en medio de una generación que agoniza porque ha buscado de aquí para allá, Señor, ha buscado en fuentes rotas que no retienen agua y ellos beben las migajas, ellos comen las migajas y agonizan de sed, agonizan de hambre. Pero tú puedes venir y tocar sus corazones y poner tu hambre y tu sed para que entonces te busquen. Y tú puedas saciar la sed que tú pusiste en ellos, porque sabes, esa sed solo se sacia con Dios, con Cristo en Dios.
maldades son muchas. Son tantas, ha dicho el salmista, que suman más que nuestros cabellos. Es imposible contarlas y nos debilitan. Por eso somos incapaces de ser salvados de nuestro amor, apego a las riquezas, de nuestro apego al mundo, incapaces de salvarnos de nuestro apego a la carne y a los deseos de nuestra carne, incapaces de salvarnos, de liberarnos de esta esclavitud del pecado, incapaces de liberarnos de esta adicción a la aprobación humana, de esta adicción al reconocimiento humano. Señor, queremos estar contigo. Queremos, Señor, la bendición de tu presencia y tu voz dentro de nosotros. Te queremos a ti, Señor. No deseamos tus manos, Señor. Te queremos a ti, queremos tu rostro. Queremos tu corazón, Señor. Queremos estar en comunión contigo. ¿De qué sirve tener las riquezas de este mundo o ser honrado por todos si no estoy cerca de ti? Estar contigo vale más para mí que los dones de tus manos. Solo quiero la bendición de ver tu presencia dentro de mí, escucharte y conocerte es la mayor riqueza que un hombre pueda tener. Señor, escucharte y conocerte es la mayor riqueza que un hombre pueda tener. Señor, tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. ¿De qué sirve tener
las riquezas de este mundo. O ser honrado por todos, sino estoy cerca de ti. Estar contigo vale más para mí que los dones de tus manos. Solo quiero la bendición de ver tu presencia dentro de mí, escucharte y conocerte es la mayor riqueza que un hombre pueda tener. Señor, escucharte y conocerte es la mayor riqueza que un hombre pueda tener. Señor, tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Porque has puesto un deseo en nuestro corazón. Que solo puede ser saciado por ti mismo. Así que si has puesto el deseo en nuestro corazón por Dios, definitivamente tú saciarás ese deseo. Tú cumplirás el deseo de nuestro corazón, el que tú mismo pusiste allí. No son cualquier clase de deseos que nosotros tengamos los que Dios va a satisfacer. Son los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón por Él mismo. Ese es el deseo que Él quiere cumplir, porque nosotros jamás le desearíamos a Él. Si Dios nos pregunta qué es lo que deseamos, siempre vamos a desear todo menos a Dios. Así que Dios pone el deseo que solo Él, que Él mismo puede saciar. Tú cumplirás el deseo de mi corazón cuando te busco. ¿Y por qué te busco? Porque has puesto el deseo de que te busque. Y entonces cuando te busco, tú dices, si me buscas de verdad, de todo corazón, porque yo he puesto ese deseo en ti, entonces lo haces en verdad, lo haces correctamente, lo haces de todo corazón. Dices, me hallarás. ¡Wow! ¿Y por qué te puedo hallar? ¿Por qué hay esta garantía? Porque el deseo lo puso Dios. Porque tú has habilitado mi corazón para esta búsqueda. Pues que yo no te deseo, yo no te deseaba, yo no te deseo ahora mismo, a menos que tú pongas el deseo de desear a Dios más que desear las cosas de este mundo.
También el escritor sagrado declara: atráenos, Señor, atráenos. El profeta dice: atráenos y nos volveremos a ti. Sí, a menos que la aspiradora de la gracia de Dios comience a succionar nuestras vidas con todo el poder de tu amor. A menos que nos atraigas de esta manera, Señor, seremos hojas secas llevadas de aquí para allá, atraídos por cualquier clase de deseos, convencidos que seremos felices y saciaremos esta sed, intentando, agarrados de ramas secas que se quiebran, que se rompen, bebiendo de cisternas y de pozos rotos, agrietados que no retienen agua. Ahí estamos, Señor. Es imposible cuando tú has puesto este deseo y bebemos de Dios, del río de Dios, del río de tus delicias. Es imposible estar cerca de ti y no darse cuenta que tú eres la mayor de las bendiciones. Es imposible estar cerca de tu presencia y haberte probado y haber gustado a Dios y después decir: pero de todas maneras quiero seguir buscando en el dinero, buscando en la fama, buscando en la aprobación humana, buscando en los deseos de mi carne. Es imposible haber probado a Dios y no darse cuenta que todo lo demás es insípido comparado contigo. Es inútil. Por eso cantamos esto, Señor. ¿De qué sirve tener las riquezas de este mundo? ¿Para qué? O ser honrado por todos, si no estoy cerca de ti. Estar contigo vale más para mí que los dones de tus manos. Solo quiero la bendición de ver tu presencia dentro de mí, escucharte y conocerte es la mayor riqueza que un hombre pueda tener. Señor, tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver que eres una bendición, la más grande bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no
tu bendición. No busco solo tus manos, ni lo que me puedas dar aquí. Tu gloria quiero tocar, tu rostro yo quiero ver, Señor. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible probar del río de tus delicias y no ser saciado. Qué pobre sería nuestro Dios, qué pequeño sería nuestro Dios y qué vano sería nuestro Dios si probáramos del río de sus delicias y luego dijéramos, bueno, estaba muy delicioso, pero hay que buscar otras cosas más, hay que buscar riqueza, fama, popularidad, comodidad, lujo, prosperidad, éxito, porque uno queda con ganas y Dios nos satisface, y Dios nos llena. Qué falso sería Dios entonces, pero no es así. Tú has puesto en nuestros corazones eternidad. No alcanzamos a comprender el significado de ella. De manera que lo único que puede satisfacernos es el Dios que llena cada lugar, cada rincón de toda su creación. Eres tan grande, Señor, que por eso eres eterno. E incomprensible, Dios. Incomparable, Dios. Inigualable, Dios, eres tú. Oh, Dios, sácianos esta mañana. Sácianos esta mañana, Señor. Con este bien, con esta gracia, con este favor especial. Contemplar tu amor, contemplar tu gracia. Pienso en tu bondad que me sostiene. Contemplar tu amor, contemplar tu gracia. Hoy pienso en tu bondad que me sostiene, tan alto como los cielos. Así es la medida del amor del
tu tierno amor. Y cómo olvidar tu tierno amor. Cómo olvidar tu amor. Y cómo olvidar tu gracia. Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. ¿Cómo olvidar tu tierno amor y contemplar tu amor, contemplar tu gracia? Y pienso en tu bondad que me sostiene, y contemplar tu amor, contemplar tu gracia. Pienso en tu bondad que me sostiene, tan alto como los cielos. Así es la medida del amor del Padre. ¿Cómo olvidar tu tierno amor? ¿Cómo olvidar tu amor? Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. Aleluya. Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. Me satisface, me satisface, me satisface en mi deseo. ¿Cómo olvidar tu tierno amor? ¿Cómo olvidar tu tierno amor? ¿Cómo olvidar tu tierno amor? ¿Cómo olvidar
dulce y suave amor. En vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Gracias por tu obra en nuestras vidas hoy, Señor, porque el estar aquí, Señor, es el fruto de tu obra, del trabajo de tu mano en nuestros corazones. Nuestras almas están inquietas hasta que te encuentran, Señor. Solo hallamos descanso hasta que te encontramos, porque diseñaste nuestras almas para ti. Así que podemos pasarnos la vida entera buscando en otro lugar, fuera de ti, pero fuera de ti no hay bien. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie
tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad